Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Quiero comenzar esta mañana hablando de la historia de un sabio judío llamado Honi Hamangel. Él había plantado un algarrobo, pero estos árboles necesitan mucho tiempo para crecer y dar fruto. O sea, necesitan 70 años. Imagina 70 años, plantar un árbol que necesite 70 años para dar su fruto, para crecer robusto y fuerte. Yo recuerdo lo grande que son estos árboles, porque yo visitaba allá en las calabazas de Buenaventura una familia, y ahí a la entrada de su finca tenían un gran algarrobo, un árbol grandísimo, ¿verdad? Y yo siempre le tenía un poco de temor a las vacas, porque estaba la vaca suelta allí. Me decía, dale, pasa, quita la verja, anda, adelante. Y yo iba ahí. Pero recuerdo que son árboles inmensos, entonces necesitan mucho tiempo para llegar a su estatura, para crecer, para dar fruto. Aquí se nos dice que hasta 70 años. Y algunas de las personas le preguntaban que por qué lo había sembrado, que para qué estaba sembrando ese árbol si él no lo iba a disfrutar. Y él le respondió, bueno, las generaciones que me precedieron plantaron todos estos árboles. Yo estoy plantando no para mí, estoy plantando para los que vienen después de mí. Entonces, qué importante, ¿no? No solo pensar en las cosas inmediatas, sino también en sembrar algo para una futura generación. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, hay un sentido espiritual en él, muy profundo. Pero también hay un sentido ambiental, porque para el judío la tierra es una promesa divina. Dios le prometió una tierra que iba a fluir leche y miel, un espacio vital donde ellos pudieran desarrollar su fe y su relación con Dios. Así que la tierra no es solo vista desde una perspectiva física o material, sino tiene una connotación profunda en la espiritualidad de un pueblo. Hoy en día tenemos muchas preocupaciones, ahorita hablábamos de esas preocupaciones. Hoy en día tenemos el problema medioambiental, y un poco que como estamos tratando este asunto que tiene que ver con la historia cuáquera, con el evangelismo de los cuáqueros, con sus principales fundadores, estamos yendo a los orígenes de nuestra iglesia, de este movimiento tan grande que existió en el siglo XVII. Tenemos que entender que hoy las preocupaciones son diferentes a las que había en el tiempo que se escribió la Biblia. Y hoy tenemos una preocupación medioambiental muy fuerte, y de los cuales la iglesia de los amigos pues abanderada. Ha tomado iniciativas importantes para desarrollar planes de acción, para tener un activismo más fuerte, por esa preocupación que existe de conservar esta casa grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si en la cultura judía, y hay muchos pasajes que pueden ilustrarnos en este sentido, la cultura judía, pues hay una preocupación por ese regalo que Dios le ha dado, por esa promesa que Dios le ha dado, que es la tierra. Por eso también hay muchos conflictos por territorio. Todavía hoy vivimos esos conflictos y vivimos esos daños también por la explotación excesiva de las grandes empresas y compañías que no han entendido su papel y su rol tan importante para preservar este mundo, porque este mundo un día puede acabar precisamente porque nosotros seamos los causantes de esta destrucción y de toda esta contaminación que hoy en día vivimos. Una de las cosas que nos está diciendo aquí y que va en contra de todo ese egoísmo y esa arrogancia humana que pretende
hacer cosas y a veces no analiza las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Una de las cosas que nos enseña como valor espiritual es precisamente sobre la humildad y el necesario arrepentimiento. Porque dice aquí la palabra claramente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanará su tierra. Mira como Dios es el que se presenta como el protagonista de la historia humana. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el que ha dado un lugar, una herencia al pueblo de Israel para que sean nación, para que sean su pueblo, para que cultiven todos estos valores espirituales, su fe, su confianza plena en que Dios es el Dios providente y que Dios nunca les va a abandonar. Pero constantemente lo vemos en la historia de Israel, lo vemos también en la historia de las nuevas comunidades de fe, lo vemos también en nuestras historias personales. Constantemente nos olvidamos en nuestro andar cotidiano, en la dureza de la vida que tenemos que llevar adelante con sus presiones y sus situaciones. Nos olvidamos de estas promesas, nos olvidamos que Dios va a cuidar de nosotros, que Dios va a cuidar esta casa que Él ha construido para que todos los seres humanos habiten en paz y disfruten de esa bendición de todo lo que Él ha creado. Por eso es tan importante la humildad, todo lo contrario de la arrogancia que se pregona en estos tiempos, y el arrepentimiento para una buena relación con Dios. Nosotros tenemos que preguntarnos como seres humanos, no como iglesia solo de los amigos, sino como seres humanos. Tenemos que preguntarnos de qué cosas tenemos que arrepentirnos en esta historia de la humanidad. Son tantas las cosas. Por ejemplo, debiéramos arrepentirnos de todas esas guerras mundiales. Debiéramos arrepentirnos y confesar el pecado de cómo se destruyó. Yo hace poco estaba viendo un documental terrible que es sobre la historia de Hiroshima. ¿Sabe lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, verdad? Las bombas nucleares. No tenemos ni idea. Solo de eso es tan fuerte, es tan destructivo para la mente humana que ni siquiera la gente se ha atrevido a reproducir todo lo que sucedió ahí. Los medios de difusión han callado, aunque existen pequeños documentales, algunas historias que narran lo sucedido. Entonces, con la tecnología se recrea lo que sucedió en ese momento. Y se recrea basado también en historias personales, en base a una foto que hay hoy en día en esa ciudad, en un puente que dividía la ciudad, y donde fueron a ir a parar todas las personas después de la gran explosión. Lo que había pasado, no lo voy a decir aquí porque fue sumamente triste y terrible, ¿verdad? Cómo llegaron esos seres humanos allí al río, sedientos por un calor excesivo que había causado la explosión de esa bomba. Algunos madres que llegaron con los hijos ya muertos, cosas terribles que no vale la pena hablar hoy aquí, pero que realmente sucedieron, y cómo eso destruyó la vida, completamente arrasó la vida humana. La gente habla hoy en día de los arsenales nucleares, de esto con frivolidad, con un poco de insensibilidad. Nadie tiene en cuenta de que la guerra, aunque lo sabemos, es algo tan destructivo. Lo primero que destruye de la creación humana son las vidas humanas. Destruye los animales, las plantas. Allí no quedó un edificio en pie. La temperatura tan alta que los cuerpos se calcinaban. Es algo terrible, horrendo, cruel, malvado. Entonces, la humanidad debería arrepentirse de esas cosas. Debería pedirle a Dios: perdónanos, Señor. Mira las cosas, con este lugar tan bonito que nos has dado, como es la tierra. Mira lo que hemos hecho de ella, mira cómo hemos contaminado los ríos, cómo hemos hecho guerras nucleares, cómo hemos lanzado bombas nucleares, cómo constantemente nos estamos amenazando un país con otro. Y se tiene esa idea de la disuasión, porque en principio todo el mundo sabe que si hay una guerra nuclear no vamos a existir más. Entonces, ¿para qué tienen las armas nucleares? Para disuadir al enemigo. Esa es la expresión de evitar que haya una guerra. Como tengo armas nucleares, no me lances nada, porque mira,
eso te puede pasar también a ti. Entonces, este pasaje es muy importante que nosotros lo entendamos, no solo en el sentido espiritual, sino en cómo Dios siempre ha tenido la preocupación. No es nueva, ya viene desde la tradición de Israel de sanar la tierra. Fíjense que en la tradición judía está el pasaje que habla del año sabático. Cada 50 años la tierra debía descansar. Eso está en la tradición judía. Se daba berbecho, aquella creciera natural, sin el uso de ninguna técnica agrícola para producir y explotarla. Y se dejaba así precisamente para que fuera un tiempo, era un tiempo de fiesta, era un tiempo de reconciliación, era un tiempo en que se establecían leyes para que los dueños liberaran a sus esclavos, para que se devolvieran las propiedades confiscadas, para que todo volviera al lugar de origen y se restableciera la paz entre los diferentes grupos humanos y se le diera descanso a la tierra que había sido explotada por tantos años. Bueno, cada 50 años el jubileo significaba una gran fiesta. Era el reposo para todas esas actividades, para que la tierra descansara. Y eso mostraba así la preocupación que siempre Dios tenía, ¿verdad?, por todas estas cosas desde un principio. Entonces, cuando nosotros cultivamos la humildad y una relación profunda con Dios, yo siempre he dicho, el ego tiene que ver con lo material. El ego tiene que ver con lo material. Todo lo que buscamos conseguir en esta vida material es fruto del ego. El éxito de la vida, todas esas cosas, es el ego de tu ser más, y no está mal hasta cierto punto. Pero lo importante en nuestra experiencia de fe es que precisamente nosotros entendamos que solo a través de una relación profunda con Dios nosotros podemos llenarnos de paz y de cosas que las cosas materiales nunca van a llenar el corazón. Y aunque lo sabemos, nosotros seguimos en ese afán y en esa preocupación diaria. Hoy en la mañana hablábamos un poco de eso. Y a veces hasta perdemos el gozo de la vida, el gozo de existir, de disfrutar esto que Dios me ha dado, la bendición de la familia. A veces estamos perdidos en tantas cosas de este mundo, tantas cosas externas, que nos olvidamos de cultivar hacia adentro lo que necesitamos, que es lo imprescindible, lo imperecedero, que es precisamente esa relación con Dios que nos va a dar paz y satisfacción plena. Lo otro importante que nos habla este pasaje para sanar a la tierra, además de ser humilde y arrepentirnos de todas esas cosas que han sucedido en la historia humana, es precisamente la oración y esa búsqueda constante de Dios. El tiempo con Dios es lo más lindo que por nosotros podemos dedicar en nuestra vida. Yo siempre digo esto: tú dices que amas a Dios y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a estar con Dios? A hablar con Él. Tú dices que amas a alguien, a un amigo, a una persona, ¿cuánto tiempo dedicas a escucharle y estar a su lado? Entonces hoy todo se ha trivializado, todo se vive una superficialidad y una hipocresía de la vida, de amigos que no son amigos, de gente que dicen ser tus hermanos y ni siquiera te llaman por teléfono. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que hay un problema defectuoso en el ser humano y tiene que ver precisamente con su relación con Dios, con su búsqueda constante, con su tiempo de oración. La oración es lo más importante que nosotros podemos cultivar en una iglesia. Es el tiempo de nosotros poner a ejercitar nuestra fe. Porque cuando oramos a Dios creemos que Él existe, creemos que Él nos escucha, creemos que Él es poderoso para resolver nuestros problemas, para iluminar nuestro camino, para renovar nuestra fuerza. Tenemos esa plena confianza de que Dios está ahí presente con nosotros en la habitación donde estamos orando. Y Dios nos escucha, y Dios nos comprende. Y Dios a veces nos amonesta, nos entristece, nos quebranta por cosas que no están bien, por decisiones erradas, pero siempre con el deseo de salvarnos, de bendecirnos, de empoderarnos, de mostrarnos una senda de victoria. Dice Jeremías 29, 12 al 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Qué importante es eso. La oración y la búsqueda de Dios son actos de fe, de esperanza en medio de las adversidades, de las dificultades. Todo lo contrario, una persona desesperada, una persona impaciente, una persona que siempre vive angustiada y frustrada, al final es la consecuencia de no dedicar el tiempo suficiente para orar con Dios. ¿Cuánto debo orar a Dios? 5 minutos, 10 minutos. La vida tuya y mía debe ser una vida de oración. La vida de la iglesia debe ser una vida de iglesia de oración, de someternos a Dios, de búsqueda constante de su voluntad y de su presencia en nuestra vida. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos guía en nuestras acciones. Al buscar a Dios con todo nuestro corazón, encontramos dirección y propósito. Esto nos impulsa a cuidar de nuestra tierra y de los demás, siguiendo el ejemplo de los cuáqueros, quienes ven la gestión responsable del medio ambiente como una expresión de su fe. Hay una historia, hay un relato en la Biblia que está en Juan 9, 1 al 7, y que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Jesús escupe en la tierra, hace lodo con la saliva y lo aplica en los ojos del ciego, quien luego se lava en el estanque de Siloé y recobra la vista. Este milagro tan grande que Jesús hace, ese y otros más que él hace, como señales de ese reino que viene y que está presente en él a través de esas señales de sanidad y de milagros, es un milagro, es una muestra de cómo la oración puede obrar en la vida de las personas, cómo pueden traer sanidad y transformación. Este ciego había sido cuestionado y ahí empezaron a entretenerse en discusiones teológicas, que si habían pecado los padres. ¿Recuerdan la historia? ¿Habían pecado los padres o había pecado él por algo él había nacido ciego? ¿Porque pecaron los padres o porque pecó él? Y entonces, al final, su enfermedad era para la gloria de Dios. Dios quería glorificarse en su vida. Y fue precisamente la oración el medio en el cual ese poder transformador y sanador actuó en la vida de este ciego para que recobrara no solo la vista, sino para que se reintegrara a la sociedad, para que pudiera ser una persona activa en su vida de adoración. Los enfermos no podían ir a adorar al templo de Jerusalén. Estaban enfermos, necesitaban esas cartas. Y entonces, precisamente, este hombre recobró no solo la vista, sino recobró su vida misma, su vida social, su vida religiosa, y pudo integrarse a la sociedad y desarrollarse a plenitud. Miren lo que puede hacer la oración. Dios tiene una voluntad, Dios es soberano. Y la oración tenemos que entenderla, que no siempre Dios nos va a responder de la manera que nosotros pensamos o queremos. Hay veces que nosotros oramos por capricho egoísta. Queremos que Dios actúe inmediatamente cuando Dios tiene su tiempo. Entonces, a veces Dios nos dice, mira, eso no es lo que te conviene, y mi respuesta es no a lo que me estás pidiendo. A veces también Dios nos dice, tienes que esperar porque no es el momento apropiado para que yo dé la respuesta que tú quieres. Dios tiene su tiempo. Por eso en la clase hablábamos de ser pequeños, de depender de Dios, de dejar que Dios sea en nuestra vida y no nosotros en Él. Porque no porque oremos vamos a cambiar la voluntad de Dios. Cuando oramos a Dios por alguna necesidad o problema, lo que se trata es de restablecer esa relación con Dios, esa confianza plena en Dios, esa absoluta entrega al cuidado y al poder de Dios. Se trata en la oración de sintonizar los canales, de ponernos en sintonía con la voluntad divina, de dejar a un lado todas nuestras pretensiones humanas y nuestros egoísmos y orgullo para que sea Dios el que obre en nuestra vida o en nuestras circunstancias y nos transforme ese medio en el cual nosotros desarrollamos nuestra fe. ¿Cómo podemos tú y yo incorporar la oración y la búsqueda de Dios en la vida diaria? ¿De qué manera puedes ser más consciente del cuidado de la creación en tus oraciones y acciones? No solo que nos cuidamos espiritualmente, sino que también tenemos que orar, y eso casi nunca lo hacemos. Señor, cuida de este mundo que tú has creado.
cuida de las relaciones humanas, cuida de las relaciones internas. ¿Cuántas veces oramos de esa manera? ¿Cuántas veces estamos intercediendo por este desastre ecológico que ocurre en Ucrania y en Israel? ¿Usted ha visto ese desastre que hay allí? ¿Cuántos edificios destruidos? ¿Cuántos miles de personas están muertas allí? Porque solo venimos aquí a veces a pedir cosas egoístas, a pedir, oh Dios mío, ayúdame a mí en mi problema, en mi trabajo, en mi negocio, ayúdame a conseguir un empleo, ayúdame. Había veces que pasaba algo cómico en la iglesia, que había gente que iba a la iglesia a buscar novios, ¿se acuerdan? En Cuba pasaba eso mucho, iban a la iglesia a buscar novios, sí, o novia. Y me encontraba a mí y me dice, oye, como hay muchachitas jóvenes en tu iglesia, voy a ir a la iglesia. Y ya yo entendía cuál era el motivo, el deseo de ir. No era un motivo puro, pero bueno, que venga, porque quizás buscando una novia o un novio se encuentre con Dios. O sea, que todo es justificado y permitido. Que bueno, sería así que todos los jóvenes vinieran aquí a buscar novias. No entendieron el chiste. Ahora que entendieron. Ay. Dice Levítico 25:4, pero el séptimo año de la tierra tendrá completo descanso y un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. De eso le estaba hablando en el año sabático. Esa práctica ordenada por Dios en la ley de Moisés, que cada 7 años la tierra debía descansar. Y a los 50 años se celebraba también el año jubilar. Por eso es importante que nosotros como cristianos oremos. Oremos no solo por nuestros problemas personales que tenemos, por las circunstancias que nos afecten, oremos también por la tierra. Porque es muy importante este pasaje y tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones cuando lo leemos. Se escribió en un contexto que tenía que ver con el templo de Jerusalén. Dios le iba a dar un lugar de adoración para que allí se reuniera el pueblo. Y allí Dios le dice esto, le dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Claro que habían problemas espirituales muy grandes, habían problemas sociales allí también, y qué importante era este lugar, donde se iba a construir un templo, el templo de Salomón, para adorar a Dios, para buscar su presencia, para arrepentirse de sus pecados y para vivir conforme a la voluntad divina. Y esto como consecuencia material de una vida espiritual en sintonía con Dios, pues iba a permitir que se sanara la tierra. Y así sucede hoy en día. Lo espiritual y lo material no se pueden desligar, es un todo, la vida es un todo. Usted no es espíritu aquí en la tierra, usted es cuerpo, usted necesita alimento, usted necesita desarrollar sus músculos. Así que los que no están haciendo ejercicio, ejerciten sus músculos, porque la pérdida de los músculos es un signo de que usted está perdiendo vitalidad y de que muy pronto va a morir. La verdad, se lo digo en jarana, pero es verdad. La pérdida de músculo, cuando perdemos todos los músculos, estamos muertos. Estamos muertos. Entonces hay que ejercitar el cuerpo, y como mismo usted ejercita el cuerpo físico, tiene que ejercitar el espíritu, porque si no su fe muere, su relación muere. Mire lo que escribió San Francisco de Asís hace tanto tiempo sobre el cántico de las criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, por quien nos da el día y nos ilumina, y es bello y radiante con gran esplendor de ti. Altísimo lleva significación. Alabado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado sea mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Alabado seas mi Señor por el hermano fuego por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Miren cómo ya en aquel tiempo temprano San Francisco de Asís tenía esa visión de un todo. Estamos interconectados con las plantas, con los animales, con todo. No lo destruyan. Ellos están puestos aquí para darnos vida. Todo lo que rompamos en ese equilibrio ecológico va a afectarnos luego. Entonces, es un atentado no solo contra un animal o una planta, es un atentado contra Dios mismo y sus propósitos redentores, su propósito de traernos una vida bendecida y próspera en esta tierra. ¿Qué cambios puedes hacer en tu estilo de vida para vivir de manera más sostenible? ¿Cómo puedes involucrarte en iniciativas comunitarias que promuevan la justicia y el cuidado del medio ambiente? Podemos concluir en esta mañana, mis queridos hermanos, sobre este pasaje, que es un llamado a vivir humildemente, a ser responsables con nuestra espiritualidad, pero también con nuestra sociedad. Somos seres sociales, dependemos los unos de los otros. Y según las relaciones que nosotros creemos en el ámbito espiritual con Dios, así también van a ser nuestras relaciones con nuestros seres humanos semejantes a nosotros. Es por tanto muy importante que nosotros vivamos con humildad, que tengamos una vida de oración y que nuestras acciones testifiquen de eso que creemos, de eso que nosotros seguimos como tradición. Somos una iglesia que tiene una preocupación por todo lo que está sucediendo y aconteciendo, fruto de la ambición y el egoísmo humano, guerras, destrucciones, contaminaciones. La iglesia tiene que trazarse planes, propósitos, iniciativas en la comunidad donde está representada para trabajar en ese sentido. Yo recuerdo allá en Cuba que hubo un tiempo que salíamos a las playas a recoger todo lo que botaban las personas en las playas. Hubo un tiempo que también sembrábamos árboles. Y a veces decimos, ¿para qué sembrar un árbol? Como le preguntaron a este sabio judío. Bueno, no lo sembramos para nosotros, lo sembramos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y siempre debemos preguntarnos si nosotros no hemos tenido parte de responsabilidad en el mundo que le vamos a dejar. ¿Qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Ahora es el momento de tomar acción, de decidir conforme a la voluntad de Dios, de todas estas enseñanzas que Él nos da en su palabra para cuidar todo esto que Él nos ha dado, este mundo maravilloso, tan bello, para no perder ese tiempo maravilloso de contemplar. Yo no sé si a usted le pasa, pero para mí es una fuente de espiritualidad y de paz muy grande cuando yo voy y me siento, o cuando iba allá en Jibar y me sentaba allí a mirar las olas del mar que batían contra las rocas. Era un tiempo maravilloso, era un tiempo de paz, era un tiempo que uno añora. Aquí cuando voy también a Miami Beach, es el ajetreo de la vida, sé que no es igual, pero me siento allí y también al contemplar toda esa creación maravillosa de Dios, a ver en lo infinito, y a veces siento hasta nostalgia, ¿no? Porque digo, detrás de ese mar está Cuba, mi patria, mi país, mi origen, mi familia. Pero qué bueno que nosotros podamos dedicar tiempo también a contemplar esas bellezas que Dios nos ha dado y que le pasamos por delante y no las apreciamos, no las valoramos, no las cuidamos y no hacemos algo para que ellas sigan trayendo vida y esplendor al ser humano. Que Dios los bendiga y que tengamos esta preocupación y esta necesidad profunda de relacionarnos constantemente con el Creador y de vivir conforme a su voluntad, de acuerdo a las necesidades
y demanda de estos